ahí están, Cristian Smulski, que es licenciado y doctor en biología de la Universidad de Buenos Aires, y bueno, desde hace ya 2 años que No, están aún acá. no. Aún no, 1 año y medio. Un año y medio, podríamos decir. 1 año y medio que, digamos, están trabajando acá en el Departamento de Física Médica, ahí en el Centro Atómico. Somos compañeritos de grupo con Cristian. Y bueno, y hoy Cristian nos va a hablar sobre la respuesta, cosas generales del sistema inmune, y en particular la respuesta inmune innata contra el COVID-19. Así que, bueno, disfrútenlas. Cristian sabe un montón de eso, un montón de biología molecular, así que pregunten, no se queden con las ganas. Bien, bueno, muchas gracias Lore por la invitación. Les voy a compartir primero la pantalla. La idea entonces era darles una clase de inmunología. Lo mismo hice el año pasado. Si bien yo trabajo principalmente con linfocitos B, es como mi especialidad desde hace muchos años, la clase de hoy no tiene relación con eso, tiene relación con lo que es el sistema inmune innato, y la razón de eso es que como estamos pasando todos por este periodo, ¿no?, de pandemia global por coronavirus, la mayor información que tenemos sobre cómo reacciona el sistema inmune ante la infección por el COVID-19 es a nivel del sistema inmune innato. Entonces me pareció que estaba piola armar una clase donde englobe conceptos generales del sistema inmune y profundizar un poco en el sistema inmune innato y contarles un poco lo que se sabe sobre el coronavirus. Ahora bien, como ustedes se podrán imaginar, las clases virtuales son difíciles, porque como uno no ve las caras de la gente, no tiene un retorno constante, es difícil preguntar si se entiende, si no se entiende. Así que los invito a ser molestos, a interrumpir, a preguntar, a aclarar, si no se entiende, decirme Cristian, volver para atrás. Tratemos de hacerlo dentro de lo que es la situación de una clase virtual lo más dinámico posible, ¿sí? Entonces la idea era hablarle del sistema inmune innato. Sin embargo, el sistema inmune innato no es el único componente de nuestro sistema inmune a nivel digamos, académico, a nivel de estudio. Lo podemos dividir como en 3 grandes áreas del sistema inmune: lo que llamamos el sistema inmune innato, el sistema inmune adaptativo, y este sistema inmune adaptativo dividido en 2, en lo que es la inmunidad celular, que es la inmunidad mediada por células T, y lo que es la inmunidad humoral, que es la que está llevada a cabo por las células B. Lo que tienen como característica central cada una de estas es que el sistema inmune innato es completamente inespecífico, mientras que el inmune adaptativo es específico, se adapta a patógenos determinados. La inmunidad celular hace referencia a que las células T necesitan un contacto célula-célula para poder realizar su función efectora. Y la inmunidad humoral hace referencia a la producción de anticuerpos. Las células B no necesitan un contacto célula-célula, sino que tienen la capacidad de secretar anticuerpos, y esos anticuerpos se van a dispersar en el organismo. Entonces hoy nos vamos a focalizar en este primer punto. Entonces el sistema inmune está claro que es la defensa del cuerpo contra infecciones y enfermedades, y consta de una serie de barreras y capas, ¿sí?, que las vamos a empezar a analizar un poco más en detalle. Una es entonces lo que llamamos las barreras físicas, que sería la primera línea de defensa de nuestro sistema inmune, ¿sí? Y dentro de lo que son estas barreras físicas, vamos a distinguir la piel, sin duda, nuestra principal barrera contra el entorno, pero también las mucosas del tracto respiratorio, ¿sí?, todo lo que va a ingresar por la boca y los pulmones, y también las mucosas del tracto gastrointestinal y gastrourinario, ¿sí?
Entonces, todas esas zonas son zonas que están constantemente expuestas a la agresión y al potencial ingreso de patógenos a nuestro organismo, ¿sí? Luego, si por algún motivo alguna de estas barreras, alguna de estas líneas de defensa cede ante una infección, o hay una lesión, o sucede algo, tenemos una segunda línea de defensa, que es lo que llamamos propiamente sistema inmune innato. Este sistema inmune innato entonces también va a ser inespecífico, va a ser rápido, y su objetivo es poder controlar las infecciones de manera local, no sistémica, ¿sí? Ese es el objetivo, digamos, principal. Y para ello tiene una serie de efectores químicos, que son todos los que tenemos acá, nombrados acá arriba, y también una serie de efectores celulares que se van a encargar de limitar las zonas de infección, de fagocitar y eliminar los microorganismos, pero también de emitir señales y comunicar con el sistema inmune adaptativo. Entonces el sistema inmune adaptativo es como la última capa que va a englobar toda nuestra respuesta inmune, y como les había dicho antes, está formado por las células B, que son las encargadas de la respuesta humoral y la secreción de anticuerpos, y por las células T, que son las encargadas de la respuesta celular, y principalmente lo que diferenciamos en actividad citotóxica, que es cuando una célula T se pega y mata a otra, o una actividad de T-helper, de ayuda, para montar una respuesta inmune eficiente, tanto para la producción de anticuerpos como para que nuestras células T citotóxicas funcionen bien. ¿Cómo entonces ingresan o pueden ingresar y estar expuestos nuestros distintos órganos a los patógenos? Es interesante el dibujito que les pongo acá, porque nos muestra los distintos sistemas que tenemos de órganos en el hombre, y lo que vemos acá es que tenemos el sistema respiratorio y el sistema digestivo, y fíjense que tanto el respiratorio como el digestivo son sistemas abiertos. ¿Qué quiere decir? Que son sistemas abiertos que están comunicados con el medio extracelular. Extracelular, perdón, demasiadas moléculas en mi vida. Con el medio externo, el medio ambiente. Y entonces, al estar comunicados con el medio ambiente, son todas vías de ingreso a los patógenos, y de hecho están continuamente colonizados, tanto nuestros epitelios respiratorios como digestivos, por microorganismos, ¿sí? Entonces estas son las zonas de mayor exposición y presencia de microorganismos, junto con toda nuestra piel que nos envuelve y nos protege del medio exterior. Entonces la barrera física es la forma más primitiva y más básica de defensa que vamos a identificar en lo que es una respuesta innata. Entonces tenemos la piel y las membranas de las mucosas como barrera equivalente, que van a evitar que los microorganismos ingresen al organismo. Entonces, ¿cómo logran estas barreras, que son básicamente células, evitar que los microorganismos ingresen y ser impermeables, ¿no?, a los microorganismos? Bueno, eso lo logran a través de una serie de uniones celulares muy especializadas. Quizás ustedes las estudiaron ya en la materia. Y esas uniones intercelulares son las uniones estrechas, los desmosomas y uniones tipo gap, ¿sí? En su conjunto, todo este tipo de uniones van a funcionar para poder formar una estructura epitelial bien estrecha, fíjense como tengo en el dibujito acá al costado, que es completamente impermeable a las sustancias y microorganismos que puedan existir en este espacio, ¿sí? Esto es una micrografía del epitelio respiratorio. Entonces acá no hay posibilidad de pasar a través de este epitelio, ya que todas estas células están unidas fuertemente, y acá las flechitas básicamente indican las células productoras de mucus, ¿sí? Entonces, esta es una línea de defensa muy importante, opera también en la piel de la misma manera, con mayor cantidad de capas y con una epidermis que es una línea bastante gruesa y bastante protectora, compuesta en su primera capa por todas células muertas, ¿sí?
Entonces, además, digamos, de estas defensas de células y de líneas celulares que están estrechamente unidas y vinculadas para que no pueda pasar ningún microorganismo, tenemos también defensas mecánicas. Las defensas mecánicas son aquellas que van a permitir eliminar microbios y microorganismos en general de áreas del cuerpo donde puedan causar, son particularmente sensibles a infecciones, como pueden ser los ojos en este caso, ¿sí? O el sistema urinario. Entonces, en ese sentido, podemos identificar las lágrimas, podemos identificar la orina, el movimiento también de pestaneo. Y finalmente la última barrera, bien general y que, que está muy en contacto con nuestra piel y nuestras mucosas, es lo que llamamos el microbioma. El microbioma entendido como todos aquellos microorganismos que están de manera normal y que generan una interacción con el hospedador, que es uno, que es benéfica, ¿no? Están ahí, nos protegen y a su vez el cuerpo les permite y les brinda un espacio para que ellos se reproduzcan y también vivan sobre nuestra piel, nuestros intestinos. Entonces, además de las barreras celulares, tenemos barreras químicas. Las barreras químicas son muy variadas, ¿sí? Y son tanto secretadas por el cuerpo humano como producidas propiamente por los microorganismos que habitan sobre nuestra superficie epitelial. Vamos a tratar de repasar algunas, pero es interesante el caso, por ejemplo, del ácido leico, ¿no? En la piel ustedes saben que tenemos los folículos pilosos, y los folículos pilosos son una vía potencial de ingreso de patógenos a nuestra piel y a nuestro organismo. Para poder evitar eso, en cada folículo piloso tenemos una glándula sebácea, y esa glándula sebácea va a secretar sebo, ¿sí? Ese sebo es, por un lado, va a sellar el folículo, va a evitar que ingresen microorganismos, pero a su vez es una fuente de alimento para algunos microbios que tenemos en la piel, y cuando esto sucede, el producto de degradación del sebo es el ácido leico. Y el ácido leico crea un pH que es relativamente ácido en la piel, y eso es inhóspito para la colonización de nuevos microorganismos. Entonces ahí se establece una especie de cooperación entre los microorganismos que tenemos en la piel y la protección del sistema inmune. Los, los mediadores químicos son muchos y muy variados, y en esta charla entonces les voy a presentar 4 tipos bastante distintos. Uno son los péptidos antimicrobianos, los otros son las proteínas de la fase aguda, el sistema de complemento y las citoquinas. Entonces vamos a ir recorriendo uno por uno, describiendo su función y dónde participan en una respuesta inmune innata. Entonces, los primeros son los péptidos antimicrobianos. Yo no sé si alguno escuchó hablar de esto. Es una familia de péptidos muy interesante, porque son secretados por muchas células de nuestro organismo, principalmente células epiteliales. Son péptidos que no tienen ninguna especificidad, es decir, no se van a pegar a un microorganismo en particular, ni nos van a conferir una defensa contra un microorganismo en particular, sino que son generales, por ejemplo, contra bacterias gram positivas o gram negativas. Estos péptidos entonces se dividen en familias. Estas familias son las bacteriocinas, catelicidin, defensinas, dermicidinas, histatinas. Cada uno de ellos tiene un sitio de producción característico, ¿sí? No exclusivo, pero sí característico. Acá tenemos los distintos tipos celulares que los pueden producir, y nos van a proteger entonces contra bacterias y hongos, bacterias, hongos y virus, contra los distintos tipos de agresores que tenemos cotidianamente. Y su acción es principalmente generar una disrupción de la membrana plasmática
Y también algunos de estos péptidos, como las cistatinas, interfieren con funciones intracelulares. A nivel estructural, los péptidos los podemos diferenciar en tres tipos: aquellos que están formados por un péptido helicoidal, que es una hélice, una alfa hélice; aquellos que están formados por estructuras compuestas de hojas beta, y acá podemos ver que tenemos tres, ¿sí? Alfa defensina, beta defensiva y las omega. Y después tenemos los péptidos no estructurados, ¿sí? Que son los últimos en los cuales tenemos la cistatina. Entonces estos péptidos, cuando entran en contacto con la superficie celular de una bacteria, por ejemplo, tienen la capacidad de organizarse y formar poros en la membrana plasmática. Esto, por supuesto, rompe la homeostasis intracelular y va a generar la muerte de la bacteria o del microorganismo en cuestión. La diferencia que tenemos en esta imagen entre la situación A y la situación B es que estos péptidos que están acá forman un poro, mientras estos que están acá se organizan en forma de toroides. Los toroides básicamente lo que van a generar son, fíjense, unos pliegues en la membrana. Esto es un poro y esto es un pliegue. Y estos pliegues pueden finalizar en rupturas y aislamientos de membrana en fragmentos y en micelas, digamos que actúan más como un detergente, ¿sí? Y después tenemos entonces como ejemplo final aquellos péptidos que se pueden insertar dentro del citoplasma y bloquear o inhibir la síntesis de ADN, la transcripción, la traducción y distintas funciones de la célula. Hay un gran campo de investigación en lo que son los péptidos antimicrobianos, que están principalmente orientados a tratar de extender y de utilizar estos péptidos a nivel farmacéutico, ¿no? Y yo tuve la suerte de encontrar unos cuantos grupos que trabajaban con esto a lo largo de mi carrera, así que me parece que es un tema súper interesante, ¿no? El otro ejemplo entonces de mediadores químicos. Consulta, Sí, perdón. Y entonces, por ejemplo, en el caso del COVID, o bueno, algunos virus, digamos, cómo evitan esa acción de esos péptidos? Eso- a ver, sí, afectan principalmente a virus envueltos estos péptidos antimicrobianos. ah, Y no vi ningún trabajo sobre péptidos antimicrobianos y COVID. ah, bien. Eh, sí, no quiere decir que no lo haya, ¿no? Pero no, no lo he visto. La parte de COVID la dejé toda para el final, como para poder como sentar las bases del conocimiento y después empezar a Claro, entender claro. un poco qué es lo que sucede con la infección de coronavirus. Así que los que están ansiosos por escuchar algo de coronavirus se van a tener que aguantar hasta el final. O dicho de otra No, pero manera, pensaba fumar. yo, tipo, qué sé yo, el HIV también, otros virus, ¿no? Que logran entrar y que, ¿cómo hacen? Si se sabía, no sé. ¿Cómo hacen los péptidos No, ¿cómo hacen los antimicrobianos? virus O, digamos, evadir la acción de esos péptidos que no los destruyan, ¿no? Porque es sí, como una defensa importante y los virus de alguna manera siempre se las ingenian para, para poder zafar, yo qué sé. sí, así es. Los péptidos antimicrobianos tienen la mayor función a nivel del sistema inmune innato en mantener la homeostasis en el microbioma. Eh, y no tanto la protección contra virus, ¿sí? Entonces, digamos que la secreción de péptidos antimicrobianos es constante. Se ha estudiado mucho, por ejemplo, en el contexto de psoriasis o de enfermedades de la piel, donde hay un desbalance del microbioma que genera abrasiones y lesiones cutáneas. Y, por ejemplo, hay muchos pacientes con psoriasis que tienen imposibilidad de secretar péptidos antimicrobianos o determinadas familias de péptidos antimicrobianos. Eh, entonces, lo que se cree es que la función principal de estos péptidos es
mantener una homeostasis con el microbioma, no protegernos de infecciones particulares, ¿no? Y las virales son realmente complejas. Si bien en el review este que les estoy citando habla de que nos protegen de infecciones virales, la verdad no se me ocurre ni conozco ningún ejemplo como para citar en ese contexto. Bien, Ok. entonces ¿seguimos? Sí, sí. ¿Sí? Bien, la otra familia de mediadores químicos que quería hablar y presentarles son las proteínas de la fase aguda. Las proteínas de la fase aguda, esto va a ser particularmente importante cuando les cuente la infección por coronavirus. Entonces son una serie de proteínas y mediadores químicos que están secretados por el hígado como respuesta a una señal inflamatoria aguda, fuerte, ¿sí? Esa señal inflamatoria generalmente está mediada por interleuquina 6 o TNF-alfa o interleuquina 1 beta, pero digamos que cuando el hígado sensa esta señal de esta citoquina, lo que va a hacer es comenzar a producir una familia de proteínas cuyo objetivo es montar una respuesta general, inespecífica, pero altamente eficiente. Dentro de las proteínas de la fase aguda, lo que vamos a encontrar es la proteína C reactiva, ¿sí? Que es la que tenemos acá, y junto con la proteína de suero amiloide, lo que tiene como objetivo entonces es cubrir las bacterias para la opsonización. La opsonización es el mecanismo por el cual las células presentadoras de antígeno, los macrófagos, las células dendríticas, pueden reconocer un microorganismo que está recubierto por señales para ser fagocitadas. Eso es lo que conocemos como opsonización, ¿sí? Después tenemos, por ejemplo, el fibrinógeno acá, encargado en la formación de coágulos que también pueden atrapar e inmovilizar patógenos. Tenemos la proteína unión a lectinas, que están en este sector, y las proteínas del complemento. Estas últimas dos juntas entonces van a activar unas cascadas que se llaman la cascada del complemento, que les voy a nombrar en la próxima slide, donde se va a atacar los microorganismos de manera directa, ¿sí? Es interesante ver cómo estas proteínas de fase aguda entonces aumentan en contextos patológicos, y ese es el cuadrito que tengo acá abajo, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene una respuesta inflamatoria muy aguda, muy fuerte en el organismo, lo primero que vamos a detectar en circulación es un aumento muy grande, por ejemplo, de proteína C reactiva y de la proteína amiloide de suero, ¿sí? Y esto es una respuesta rápida y fuerte para poder dar respuesta a un proceso inflamatorio agudo. Y refuerzo el concepto de proceso inflamatorio agudo, ¿no? Agudo es cuando es masivo, es muy grande y donde ya pasó las primeras defensas, que son las que van a tratar de controlar esto de una manera sin generar grandes perturbaciones sistémicas, ¿sí? Cuando el hígado responde, ya es un proceso, una respuesta inflamatoria muy severa. Bien, les dije entonces que la proteína de unión amanosa y las proteínas del complemento iban a desencadenar una cascada que llamamos la cascada de complemento o el sistema de complemento. El sistema de complemento es una familia de proteínas que están comúnmente en circulación en el suero, ¿sí? Y van a generar una respuesta no específica contra patógenos. Este sistema de complemento está compuesto por más de 30 proteínas, ¿sí? Y esas proteínas se van a ir activando unas a otras y se van a ir ensamblando en la superficie del microorganismo en el momento en el cual haya una señal de iniciación de la cascada de complemento adecuada. Las señales de iniciación del complemento pueden ser tres. Uno es lo que llamamos la vía clásica, y es la que está representada acá en este primer esquema. Esta vía clásica depende entonces de que existan anticuerpos circulantes que se van a pegar al microorganismo
y sobre esos anticuerpos se van a ensamblar entonces las proteínas del complemento, que van a hacer una serie, van a activarse mutuamente en una cascada, que va a culminar entonces en la formación de un complejo de ataque que forma básicamente un gran poro en la membrana plasmática y entonces la ruptura y la lisis celular de las bacterias. Esta es una de las vías de entrada, de inicio, perdón, de la cascada de complemento. La otra es la que llamamos la vía de las lectinas. Funciona de manera muy similar a la vía clásica, lo único que es iniciada por la proteína de unión a lectinas, ¿sí? o manosa, que era una de las proteínas secretadas en la respuesta de fase aguda. Y después tenemos la vía alternativa, que es una vía de activación que comienza, se saltea todo este primer paso, entonces comienza la proteína C3 de los fragmentos de C3, y se puede entonces ensamblar de manera espontánea sobre patógenos. Sea como sea la vía de la cual se activó y se inició nuestra cascada de complemento, el objetivo final siempre va a ser el mismo. Es la opsonización, ¿sí? Que es recubrir bacterias para que puedan ser fagocitadas y eliminadas de circulación por células fagocíticas, y eso es lo que tenemos representado acá. Estos CR1 serían los receptores del complemento. La inflamación, ¿sí? Los fragmentos de proteínas del complemento como C3 y C5 pueden generar respuestas proinflamatorias, ¿sí? Y estas respuestas proinflamatorias las hacen actuando sobre células del sistema inmune innato, que vamos a describir un poquito más adelante, que son los mastocitos, y los mastocitos van a liberar una serie de gránulos que están contenidos en su citoplasma, llenos de señales químicas que van a mediar esa señal inflamatoria. La quimiotaxis también es un factor importante y la diferenciamos un poco de las otras dos, porque la quimiotaxis es una señal química para la migración de células del sistema inmune para que se puedan dirigir hacia los sitios de infección. La quimiotaxis es un fenómeno que se da muy recurrentemente en el sistema inmune, es una de las citoquinas y mediadores de la respuesta inmune más comunes que hay, y básicamente lo que genera es un camino, un gradiente de concentración del sitio donde se produce, que es más abundante, hacia los sitios donde va difundiendo, que es menos concentrada, y nuestras células del sistema inmune tienen la capacidad de detectar esas señales y gracias a receptores de membrana ir dirigiéndose hacia las zonas de mayor concentración. De esa manera se genera una especie de camino y vía de señalización para que se dirijan las células hacia el sistema, hacia el foco de infección, ¿no? Y el último objetivo entonces de la activación del sistema de complemento es la lisis celular, ¿sí? O citólisis. Es ensamblarse en este complejo que les nombraba de ataque, que va a formar un gran poro en la membrana de las bacterias y producir la muerte celular. Bien. Otro de los mediadores entonces químicos que les nombré eran las citoquinas, ¿sí? Las citoquinas son proteínas solubles, son la vía de señalización más común en nuestro sistema inmune, es muy eficiente como vía de señalización y muy diversa. Existen un gran número de citoquinas. La verdad que si bien a modo académico uno dice, bueno, la interleuquina 6 es proinflamatoria, la interleuquina 10 no, la 4 es antiinflamatoria, el TNF es proinflamatorio, el interferón es antiviral, es tanta la cantidad de citoquinas que tenemos que sabemos que ninguna actúa por sí sola, ¿sí? Entonces vamos a tener como cóctel de citoquinas o combinaciones de citoquinas, y esas combinaciones de citoquinas es el lenguaje común que tiene nuestro sistema inmune, ¿sí? Nuestro sistema inmune se va a comunicar en base a citoquinas. Y entonces esas señales son nada, el ABC de nuestro sistema inmune, y se las voy a nombrar muchísimo de ahora en más. Las citoquinas pueden actuar de diversas maneras en el sistema inmune.
una manera es la autócrina, es decir, una célula que se activa, secreta citoquinas, y muchas de esas citoquinas son para darle una señal a ella misma. ¿Ok? Eso es lo que llamamos autócrina. Las citoquinas también funcionan de manera parácrina, es decir, una célula recibe una señal, responde liberando las citoquinas, y esas citoquinas van a servir como señal a las células que tenga alrededor en su entorno. Obviamente, cuando reciban esa señal, la célula va a responder con una función celular X, o secretando una nueva citoquina, o migrando, o comunicándose con otra célula. Y finalmente, esas citoquinas también pueden ser endócrinas, que es el ejemplo principal de las proteínas de la fase aguda, es decir, liberadas al torrente sanguíneo y ser liberadas de manera masiva en nuestro organismo. Y en tal caso van a generar una respuesta sistémica. Todas las células de nuestro organismo que tengan capacidad de responder a esas citoquinas, porque tienen los receptores adecuados, se van a activar, no importa que estén en el foco de la inflamación o de la infección. Bien, las citoquinas entonces las podemos diferenciar un poco en tres grupos, ¿sí? Esto es medio también como objeto de estudio y simplificación. Vamos a diferenciar entonces las interleuquinas, que son las que participan en la modulación del sistema inmune. Sin embargo, la función no se limita al sistema inmune, ¿sí? Hay muchas interleuquinas que tienen relación con otras funciones en el organismo, tanto a nivel del sistema nervioso, como a nivel de la dentición, como a nivel de la formación de las glándulas sebáceas. Eh, hay muchos ejemplos que la formación de hueso, ¿sí? De citoquinas que no tienen relación con el sistema inmune. Pero digamos que el mayor descubrimiento y función de citoquinas es en el contexto, de las interleuquinas, perdón, es en el contexto del sistema inmune. Las quimioquinas son aquellas entonces que tienen función quimiotáctica, como les había dicho antes, son aquellas señales que tienen la capacidad de atraer células al sitio donde son producidas. Y después tenemos los interferones, ¿sí? Los interferones son un grupo bastante grande y diverso de moléculas y que son muy importantes en la respuesta antiviral, y en ese contexto vamos a ver un poquito más de lo que es la respuesta de interferón cuando les cuente lo que es la infección por coronavirus, ¿sí? El dibujito de acá al lado muestra un poco ya el concepto, ¿sí? La respuesta a interferón la puede montar cualquier célula, no solo células del sistema inmune, cuando detecta o sensa que tiene un virus dentro del citoplasma. Y ese interferón entonces va a alertar a las células vecinas, va a generar entonces que las células infectadas se mueran, y también va a activar a la célula del sistema inmune, es decir, tiene un gran potencial antiviral en la inmediación, digamos, del sitio de infección. Bien, esta imagen trata de integrar, ¿no?, el concepto de que las señales químicas, y en particular las citoquinas, son los grandes mediadores del sistema inmune. Tanto si hablamos de sistema inmune adaptativo como de sistema inmune innato, las citoquinas y las quimoquinas son la manera en la cual nuestro sistema inmune comunica. Esta vez, digamos, en esta charla nos vamos a quedar en esta parte de arriba del gráfico, ¿sí? No vamos a avanzar para abajo, pero todo lo que les cuento funciona también a nivel del sistema inmune adaptativo. Uno podría pensar entonces un ejemplo bastante sencillo, donde tenemos una lesión en un epitelio, en la piel, en el dedo, nos pinchamos, tenemos entonces ingreso de microorganismos, ya sea microorganismos que estaban presentes en la cabeza de la aguja donde me pinché, o microorganismos propios de la piel, que ahora encuentran una vía de acceso a nuestro organismo por la lesión. Esos patógenos van a ingresar. Lo primero que se van a encontrar entonces es con células del sistema inmune innato que van a liberar citoquinas y quimoquinas. Esas quimoquinas, por ejemplo, la histamina va a generar permeabilización de los vasos sanguíneos. Esa permeabilización de los vasos sanguíneos va a permitir ahora que las células del sistema inmune
que circulan, que van en circulación, puedan recibir esa señal quimiotractante, trasvasarse, ir al sitio donde se generó la lesión y comenzar a generar un proceso de regeneración, ¿sí? Eliminar los microorganismos, cicatrizar, generar coágulos y eliminar. Ahora, si por algún motivo este proceso de infección local y de inflamación local no se puede resolver porque nuestro sistema inmune innato no reconoce a los microorganismos, o porque el ingreso de microorganismos es masivo, o por lo que sea, digamos, que avanza y progresa este sitio de inflamación, vamos a tener una señal inflamatoria más sistémica, ¿sí? Y eso se logra a través de las proteínas de la fase aguda, donde empezamos a tener ya secreción de interleuquina 1, interleuquina 6, que va a actuar sobre el hígado y va a producir proteínas de fase aguda. Junto con esta respuesta de fase aguda, entonces, vemos que el sistema nervioso central también responde a estas citoquinas y estas quimoquinas, y en particular responde produciendo prostaglandina, que va a actuar sobre el hipotálamo, produciendo fiebre, ¿sí? El objetivo de la fiebre es mejorar entonces la defensa inmune, tratando de estimular a nuestras células para que sean más eficientes para combatir contra los patógenos, y al mismo tiempo tratar de dañar o de interferir con el metabolismo propio de los patógenos, que generalmente está dado a una temperatura inferior a la de nuestro cuerpo. Entonces hay como una doble función, ¿no? de la temperatura. Sin embargo, todo esto es útil y necesario de manera controlada, ¿no? Una vez que se resuelven los procesos inflamatorios, todo esto tiene que bajar y volver a niveles normales. Si esto se sostiene en el tiempo, ya hay daño hepático severo, nuestro sistema nervioso también empieza a fallar, y la regulación de la temperatura comienza a fallar, y si se transforma en algo crónico tiene riesgo de vida. Bien, hasta acá resumimos todas las cosas que no tienen que ver con las células, ¿sí? Todos los componentes del sistema inmune innato que son acelulares. Entonces, a partir de ahora vamos a empezar a charlar un poco de cuáles son las células que forman nuestro sistema inmune innato. Las células del sistema inmune se originan todos en la médula ósea, a partir de células madre hematopoyéticas, que son las que están representadas acá abajo del árbol. Estas células madre hematopoyéticas van a dar lugar a dos tipos de progenitores: los progenitores mieloides y los progenitores linfoides. Los linfoides son los que van a dar origen a las células B, a las células T, que son los dos grandes componentes del sistema inmune adaptativo, pero también van a dar origen a las células natural killer. Y las células natural killer son una especie de interfase, ¿no? Entre lo que es el adaptativo y el sistema inmune innato, pero las estudiamos y las contenemos dentro de lo que es el sistema inmune innato. Así que el único tipo celular que no es de origen mieloide en el sistema inmune innato son las células natural killer. Todo el resto de los componentes del sistema inmune innato se originan a partir de progenitores mieloides, ¿sí? Vamos a distinguir entonces los mastocitos, los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, y también dos tipos de células que se diferencian del mismo precursor, que son los monocitos, que son los macrófagos y las células dendríticas, ¿no? Estas que me imagino todos conocen bien, porque son las que pueden fagocitar y las que pueden presentar antígenos y que tienen esas funciones tan populares, digamos. Sin embargo, compartimentalizar y estudiar el sistema inmune innato separado del adaptativo tiene un riesgo, que es perderse de que estos sistemas cooperan, ¿sí? Entonces, si bien toda la clase y toda la charla va a estar como centrada en la idea del sistema inmune innato, no nos olvidemos de que hay una cooperación muy estrecha. ¿Por qué? Porque uno es la primera línea de defensa, y esta línea de defensa va a tratar de limitar la infección, pero al mismo tiempo dar la señal de alerta
a la segunda línea de defensa y preparar esa segunda línea de defensa para que se pueda generar una respuesta específica. Y en ese sentido, entonces, tenemos a las células natural killer, y también, a pesar de que este dibujo no lo pone, las células dendríticas y los macrófagos, muy en la interfase de lo que es el sistema inmune adaptativo e innato. Los dos son necesarios porque uno responde en un rango de horas, mientras que el otro responde en rango de días. Así que necesito los dos sistemas para poder responder. El sistema inmune innato entonces está compuesto por células que fueron descritas inicialmente por lo que eran los métodos clásicos de tinción de células, de hematoxilina y eosina, y microscopía común. Entonces, los neutrófilos se llaman neutrófilos porque tienen gránulos que son neutros y se tiñen de un color particular, y los eosinófilos y los basófilos, bueno, todos tienen un nombre que no nos dice nada, ¿sí? Y no pretendo tampoco que les diga nada a ustedes. Lo que sí pretendo es que vayamos como recorriendo las funciones, porque algunos de ellos tienen funciones que son muy específicas y muy características, y que son esenciales para protegernos ante determinados tipos de infecciones, ¿sí? Los neutrófilos, ¿sí? Tienen este aspecto, tienen un núcleo muy segmentado, con lóbulos, y por eso se llaman también células polimorfonucleares. Participan entonces en la eliminación de bacterias extracelulares, y lo que tienen de particular los neutrófilos es que tienen la capacidad de actuar de manera concertada formando trampas extracelulares, que se llaman NET. Estas NET es una característica única de los neutrófilos, que lo logran secretando material genético, ¿sí? ADN con proteínas, que es lo que llamamos cromatina, y ese ADN es muy pegajoso con esas proteínas, y van a formar redes en espacio extracelular donde se van a inmovilizar microorganismos, y de esa manera se pueden capturar, fagocitar y limitar sobre todo la dispersión sistémica de los microorganismos. Funcionan, entonces son particularmente importantes en determinado tipo de respuesta inmune, que no las vamos a ver hoy, pero que son respuestas humorales T independientes, ¿sí? Se los puedo nombrar, digamos. Entonces los eosinófilos son bastante importantes en la protección contra protozoos y gusanos, ¿sí? Y básicamente lo caracterizan los gránulos de histamina. Ustedes saben que son altos responsables de las respuestas alérgicas, y también tienen la proteína básica principal, MBP, que es una proteína que se puede unir a los parásitos, a carbohidratos de parásitos, y de esa manera generar la interrupción de la membrana celular y la permeabilidad. Entonces eso es lo que le da la característica de poder proteger contra protozoarios. Los basófilos, entonces, son activados, son los que pueden responder a las proteínas del complemento, podían generar esta desgranulación. Desgranulación quiere decir liberar todos esos gránulos, todas estas bolitas internas, por el otro lado, que son básicamente vesículas intracelulares, ¿sí? Membrana con contenido de citoquinas y quemoquinas, que van a ser liberadas cuando reciban la señal. En particular, los basófilos se activan por proteínas del complemento, y entonces también secretan histamina, y van a ayudar en la permeabilización de los vasos sanguíneos para poder reclutar células a los sitios de infección. Los mastocitos, entonces, que no están nombrados acá en este esquema, son muy similares a los basófilos, pero son más abundantes en los tejidos, son residentes de tejido, y no tanto en circulación como son los basófilos, ¿sí? Y finalmente, entonces, teníamos las células natural killer. Las células natural killer son células, entonces, que tienen la capacidad de reconocer a una célula vecina que esté infectada, y poder eliminarla o no. Para esto tienen una serie de receptores de membrana, y esos receptores de membrana van a detectar péptidos presentados en la superficie de una célula vecina,
en un sistema que llamamos complejo mayor de histocompatibilidad. Es un sistema que está presente en todas las células nucleadas de nuestro cuerpo, ¿sí? Menos los glóbulos rojos, todas las células tienen complejo mayor de histocompatibilidad. Creo que es todo lo que necesitamos saber, es mucho más complejo, pero bueno, todas las células tienen esto, y al tener esto, las células van poniendo péptidos que se van encontrando dentro de su citoplasma, un poco al azar, y de esa manera tienen como una etiqueta constante en su superficie celular de cosas que pasan adentro de la célula. Entonces las células natural killer se van a pegar y van a ver, bueno, ¿qué etiqueta tiene esta célula que estoy reconociendo ahora? ¿Tiene una etiqueta sana? Bien, entonces este receptor va a dar una señal negativa. Al dar una señal negativa, la célula NK no se activa y no mata. ¿Sí? Siempre requiere una segunda señal, que es una señal de coactivación. Si esta señal es positiva o negativa, mientras esta sea negativa no importa. ¿Sí? ¿Para qué necesito la señal de coactivación? Para tener la señal de matar. ¿Sí? La señal de matar para la célula natural killer está dada por integrar dos señales positivas o una señal positiva y una falta de señal. Y en particular, una de las respuestas antivirales que se genera en las células de nuestro organismo es la disminución en la superficie de proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad. Al disminuir estas proteínas, la célula natural killer la va a identificar como algo foráneo, como algo infectado, como algo que hay que eliminar, algo no deseable, y va entonces a montar una respuesta para poder matar a su célula blanco. Entonces, ¿cómo hacen para matar a la célula blanca? Las células natural killer van a expresar y secretar ligandos que son capaces de producir la muerte celular programada, también conocida como apoptosis. Esos ligandos son ligandos de la familia de TNF, Fas ligando y trail. Y además entonces de producir estas proteínas que se pegan a receptores y señalan la muerte celular, tienen gránulos, como lo podemos ver acá en el dibujito, y estos gránulos están compuestos de dos proteínas principales, que son la perforina y la granzina. Entonces, cuando se liberan estos gránulos, la perforina va a inducir poros en el citoplasma de la célula adyacente, lo cual va a permitir el ingreso de la granzima, y la granzima es una proteasa que una vez dentro de la célula blanca va a empezar a cortar proteínas blanco, dentro de ellas las proteínas responsables de la apoptosis, que van a desencadenar y amplificar entonces la respuesta de muerte celular. ¿Mm? Bien, los últimos componentes entonces que nos queda nombrar son los macrófagos y las células dendríticas, ¿sí? Recuerden que estas dos células se originan a partir del mismo precursor, que son los monocitos. Los monocitos entonces abandonan el torrente sanguíneo de manera indiferenciada y entran en los tejidos, en los distintos tejidos de nuestro organismo, donde se van a diferenciar o en macrófagos o en células dendríticas, ¿sí? Los dos tipos de células están especializados en la fagocitosis. Sin embargo, tienen distinta capacidad de presentar antígenos y de interactuar con el resto de nuestro sistema inmune, ¿sí? Los macrófagos entonces mantienen la homeostasis de los tejidos, pueden presentar antígenos a células T activadas, pero son efectores durante la respuesta inmune, ¿ok? Pueden secretar y responder a interferón gamma. Las respuestas dendríticas tienen realmente poca actividad de eliminación y de degradación de microorganismos. Si bien pueden fagocitar y presentar muy bien e interactuar con nuestro sistema inmune, esa limpieza, digamos, de microorganismos, ese rol de la opsonización para capturar el antígeno y degradarlo adentro de las vesículas de los lisosomas, está más asociado a los macrófagos que a las células dendríticas. Y por lo tanto las dendríticas van a ser esas células que se van a encargar de comunicar con nuestro sistema inmune adaptativo, ir a los ganglios y mostrarle a las células T y a las células B, bueno, acá encontré un antígeno, esto es un patógeno, y empezar a comenzar esa activación del sistema inmune adaptativo.
Ahora bien, ¿cómo hacen estas células, los macrófagos y las células dendríticas para reconocer un patógeno? Bueno, tienen una serie de receptores que le van a permitir responder y reconocer, ¿no? Algunos son los receptores de opsoninas, ¿sí? Tanto receptores del fragmento Fc de anticuerpos como receptores de proteínas del complemento. Los dos van a servir para detectar un patógeno que esté englobado por anticuerpos o por complemento, meterlo adentro de la célula y degradarlo. Y también tenemos otros receptores que son los que llamamos Pattern Recognition Receptors. Siempre que se produzca entonces la detección y la activación de esta célula macrófago dendrítica, va a generar una respuesta, ¿sí? Esa respuesta tiene forma de citoquina y esa respuesta va a generar entonces sucesivas comunicaciones con el sistema inmune. ¿Sí? Ninguna respuesta es estanca dentro del sistema inmune. El ejemplo entonces que tenemos acá es el proceso de fagocitosis. Entonces imaginémonos una bacteria que puede estar tanto recubierta por anticuerpos como por proteínas del complemento, que van a ser reconocidos por los receptores de la porción Fc de los anticuerpos o del complemento. Se va a generar entonces la internalización. Fagosoma se va a fusionar entonces con los lisosomas, se va a degradar el contenido interno, y al degradarse el contenido interno se va a permitir la presentación de antígenos que fueron, digamos, digeridos de esta bacteria en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad, como para poder ir a comunicar y a interactuar con los otros componentes del sistema inmune. Al mismo tiempo vamos a tener una respuesta y una señal de liberación de citoquinas al medio ambiente, o de peróxido de hidrógeno, o de óxido nítrico, que son respuestas oxidativas. Si ahora queremos ver todo el panorama un poco más global, ¿sí? Lo que vamos a tener entonces es una situación de normalidad de un epitelio. Estas son células dendríticas residentes del tejido epitelial, se llaman células de Langerhans. Esto va a funcionar, digamos, en una situación normal. Ante una lesión, lo que vamos a tener es una serie de señales inflamatorias, que son nada más y nada menos que determinadas citoquinas que van a dar una señal para que se activen las células dendríticas y las células también propias del epitelio. ¿Y para qué se van a activar? Para liberar más citoquinas y agentes quimiotractantes, para reclutar más células del sistema inmune innato y tratar de resolver de manera local este proceso inflamatorio. Para poder resolver de manera local, entonces necesito poder eliminar todos los patógenos que están en el sector y también generar la regeneración tisular, ¿no? Son los dos grandes objetivos de la respuesta inflamatoria. Bien, entonces nos vamos acercando ahora a la idea de cómo funciona esto en el coronavirus, ¿sí? Si nosotros quisiéramos hacer una lista de patógenos humanos y de cosas que afectan comúnmente, ¿sí? La lista sería bastante grande. Esta tabla resume un poco los patógenos más típicos, por ejemplo, que afectan a la boca y la vía respiratoria, ¿sí? Y tenemos acá viruela, influenza, varicela, Epstein-Barr, ¿sí? Acá tenemos el tipo de enfermedad que generan, y acá tenemos el tipo de patógeno. Tenemos, por ejemplo, enfermedades del tracto gastrointestinal, hepatitis A, cólera, salmonela, tenemos enfermedades de transmisión sexual acá abajo, es decir, todos nuestros epitelios, ¿sí? Como les decía antes, expuestos a patógenos, y todos estos son patógenos muy, muy comunes en el hombre. Entonces, para poder tomar un ejemplo y un caso de estudio y poder ver cómo nuestro sistema inmune responde y monta una respuesta ante ese patógeno, lo que vamos a estudiar o lo que vamos a hablar es de COVID, coronavirus. Entonces, para
hablar un poco de coronavirus, vamos a normalizar, digamos, el conocimiento que tenemos todos, ¿sí? Coronavirus no fue inventado por los chinos, ni por los rusos, ni por los Se Estados fabricó Unidos. en el laboratorio. Claro, no, aparentemente no. Fueron descubiertos alrededor de 1930 en aves domésticas, ¿sí? Y son causales de enfermedades respiratorias gastrointestinales, hepáticas y neurológicas en animales, eso se sabe. La familia es bastante extensa, pero se sabe que hay solo 7 representantes de la familia de los coronavirus que causan enfermedades en humanos, ¿sí? De los 7 que causan enfermedades en humanos, hay 4 que causan un resfriado común, ¿sí? Y en raras ocasiones entonces se pueden volver infecciones graves, y eso depende principalmente de los factores de riesgo de las personas infectadas. Los 3 restantes causan infecciones respiratorias mucho más severas, ¿sí? Y a veces fatales, y ya han causado brotes importantes en el siglo XXI, y eso es el SARS-CoV, ¿sí? Que es el que se identificó en el año 2002, es un brote que causó un cuadro clínico llamado síndrome respiratorio agudo severo. Y esas son las siglas de SARS, ¿sí? Síndrome respiratorio agudo severo. Eh, Luego se identificó un segundo brote a nivel internacional, que es el MERS, y MERS hace referencia al síndrome respiratorio de Medio Oriente. En todos ellos tienen el componente común de que son infecciones por coronavirus y que generan un tipo de neumonía muy severa que los pacientes no pueden resolver y fallecen, ¿no? Y el último brote, que es el que sabemos todos, es el de SARS-CoV-2, ¿sí? Es el nuevo coronavirus identificado como la enfermedad que llamamos COVID-19, ¿sí? Que es el que comenzó en Wuhan, en China, a fines del 2019, y hoy por hoy nos tienen cuarentena en el otro lado del mundo. Bien, entonces los coronavirus causan infecciones respiratorias graves, son patógenos zoonóticos, comienzan en animales y se transmiten a personas, y entonces pueden tener un ciclo que se perpetúa de esa manera, ¿sí? Y lo que tiene de particular el SARS-CoV-2 es que tiene una transmisión muy, muy alta interpersonal, y eso es lo que lo transforma en altamente infectivo y lo que ha sido responsable de la propagación tan grande, ¿no? Por coronavirus. Entonces, el concepto que me gustaría que les quede es que la enfermedad se llama COVID-19 y sus siglas hacen referencia a coronavirus del año 2019, y que el agente causal es lo que llamamos el SARS-CoV-2, ¿sí? Que es el virus. Bien. Si comparamos ahora a nivel epidemiológico la enfermedad de COVID-19 con la gripe, ¿sí? Y con los otros 2 grandes brotes de coronavirus que hubo en la historia, nos vamos a dar cuenta que es todo muy relativo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el Basic Reproductive Number, ¿saben lo que es el R0? ¿Alguien sabe lo que es el R0? Seguro lo leyeron, porque esta Parámetro, información está... un parámetro muy importante epidemiológico que habla de la capacidad de transmisión interpersonal de la enfermedad. Exactamente. Es decir, lo podríamos resumir como ¿qué? ¿A cuántas personas infecta un, Un un contagiado. paciente, ¿sí? Un portador de virus? Exactamente. ¿Sí? Entonces fíjense que el COVID-19, el SARS-CoV-2, tiene entre 2 y 2,5, es altamente infectivo, pero no es más infectivo que el SARS, ¿ok? Entonces no es de los más infectivos, sin embargo fue el que más se propagó. Bien, tratemos de entender por qué entonces, si es bastante menos infectivo que la gripe. Con respecto a la fatalidad, fíjense, la fatalidad es alrededor del 3,4%,
todos estos datos tienen asterisco porque todo esto es como que va cambiando semana a semana, ¿sí? Estos datos son de hace 3 semanas, creo. Y fíjense que el SARS-CoV, ¿sí? El primer brote de SARS fue mucho más fatal, ¿sí? Y el MERS más aún, ¿sí? Entonces, fíjense que hay una alta infectividad, una fatalidad relativamente intermedia y un tiempo de incubación muy alto. Es una combinación de factores lo que hace que la enfermedad del COVID-19 se haya esparcido tanto. Es decir, fíjense, si uno tiene un alto caso de fatalidad en poco tiempo, limita mucho la diseminación de la enfermedad. Los casos son agudos, son rápidos y tienen un desenlace fatal en tiempos cortos. Sin embargo, el periodo de incubación de COVID-19 es largo, con una fatalidad intermedia, entonces eso coopera con la diseminación masiva de un virus, ¿sí? Una de las cosas que me pareció interesante nombrar es el tema de las muertes anuales, ¿sí? Fíjense, hay mucha gente que dice, bueno, el virus la enfermedad de COVID-19 es como una gripe, o como una gripeciña, como dijo un presidente vecino nuestro. La gripe se lleva en Estados Unidos entre 10.000 y 61 muertes anuales, ¿sí? En lo que iba hasta hace 3 semanas de infección por SARS-CoV-2, se llevó 89.000 muertes, ¿sí? Eso es como para tener una noción relativa de cuán importante cuál es el impacto a nivel salud humana de COVID-19 en comparación con una gripe, que es una de las principales formas que se ha comparado o que se ha tratado de minimizar la enfermedad. Y después otra cosa que me parece muy importante nombrar son las muertes a nivel mundial, ¿sí? Nuevamente, datos un poco desactualizados, al menos en lo que respecta a coronavirus. Pero a nivel mundial, tanto SARS como MERS, que fueron de las más letales, se contuvieron de manera muy, muy rápida, con relativamente bajo número de casos fatales a nivel mundial. Sin embargo, la enfermedad por COVID-19 lleva cerca de 300.000 muertos en el mundo. Así que tiene un impacto muy, muy, muy severo en salud humana. Por este motivo es que hay muchísimos, muchísimos trabajos científicos que están apareciendo continuamente. Por suerte, todos de manera gratis. Se pone toda la información a disposición de la comunidad científica y la no científica también. Y como el sistema inmune innato es la primera línea de defensa y es lo que más fácil se puede estudiar a nivel de laboratorio, la mayoría de los trabajos que tenemos más sólidos y más contundentes en lo que es la enfermedad de COVID-19 son en relación al sistema inmune innato. Y por eso les quería hablar del sistema inmune innato y COVID-19. Bien, esta entonces slide resume un poco todo lo que es un cuadro y un proceso de infección por COVID-19. La vía principal de ingreso de COVID-19 es el tracto respiratorio y en particular los alvéolos pulmonares, ¿sí? Entonces acá tenemos dibujadito los pulmones, acá vemos la tráquea, vemos los bronquios, ¿sí? Que se van hacia los dos lados, y después vemos una serie de ramificaciones en forma de arbolitos, que son los alvéolos, ¿sí? Estos alvéolos, si uno hace un zoom y una visión bien, bien macroscópica, va a tener el aspecto así lobular, y este aspecto lobular son como cámaras de aire que están completamente recubiertas por capilares y vasos sanguíneos. Entonces en esos capilares y vasos sanguíneos se genera el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono con el aire que está dentro del alvéolo. Y de esa manera podemos respirar y oxigenar la sangre que pasa por nuestros alvéolos pulmonares, ¿sí? Este sería el caso normal, ¿sí? Tenemos células del epitelio alveolar, vamos a tener
una situación completamente despejada, acá tenemos aire adentro, y luego tenemos el intercambio de oxígeno y dióxido con la circulación circundante. Ahora bien, si se da un caso de infección por SARS-CoV-2, las células del epitelio alveolar se van a ver vulneradas e infectadas por el virus, y eso va a generar que se monte una respuesta inmune innata. Esa respuesta inmune innata tenía liberación de citoquinas y señales inflamatorias, tal como se los nombré antes, de la misma manera que lo vimos en el contexto de una piel con una herida, lo mismo sucede en el contexto del alveolo. Eso va a generar la permeabilización de los vasos sanguíneos, una permeabilización que es deseable porque es lo que permite la quimiotaxis, ¿sí? Que las células del sistema inmunoinnato sean reclutadas y vayan al sitio de infección y contribuyan a limitar y a eliminar todo el agente patógeno. Sin embargo, cuando se genera esa permeabilidad de los vasos sanguíneos, lo que se genera también es una permeabilidad del epitelio del alveolo. Y entonces lo que vamos a tener es que se va a comenzar a acumular fluido dentro del alveolo. Al acumularse fluido dentro del alveolo, lo que se ve afectado entonces es el intercambio de gases, ¿sí? Que ya deja de tener una alta eficiencia y entonces el proceso de oxigenación de la sangre empieza a ser defectuoso. Por supuesto, cuando esto sucede a un nivel moderado, no puede seguir teniendo una resolución positiva, ¿sí? Se puede controlar y uno puede revertir ese cuadro clínico. Sin embargo, cuando esto ya no puede ser controlado por nuestro sistema inmune y se genera un caso severo, acá es cuando el intercambio de gases se ve completamente afectado y uno necesita asistencia respiratoria, ¿sí? Y Disculpa, ese tengo es una el... pregunta. Sí, Me perdí ahí en por qué los alveolos se comienzan a llenar de fluido. bien. Entonces, el virus va a infectar a las células del epitelio alveolar, ¿sí? Al infectar las células del epitelio alveolar, las va a romper, las va a matar, ¿sí? Es un virus lítico. Al matar a las células del epitelio alveolar, se van a generar una serie de mediadores. Todo eso se los voy a nombrar un poco más en detalle ahora, ¿sí? Esta era como la descripción macroscópica. Se van a generar una serie de señales y mediadores que van a reclutar al sistema inmune. Cuando el sistema inmune viene, empieza la liberación masiva de citoquinas. ¿Y las citoquinas qué hacen? Aumentan la permeabilidad de los capilares y los vasos sanguíneos. Esa permeabilidad de los vasos y los capilares sanguíneos hace que el líquido que va dentro de nuestros capilares y vasos sanguíneos se empiece a acumular y a trasvasar a los alveolos. ¿Ok? Ah, perfecto, gracias. Bueno, Yo tengo otra pregunta. sí, ¿Cómo, cuando ahí dice que el SARS-CoV-2 llega primero a las membranas mucosas de la boca, los ojos o la nariz, después llega hasta los alveolos? ¿Ese tránsito es un tránsito directo o hay un proceso infectivo previo en las mucosas donde llega primero y después se libera virus nuevo que llega hasta los alveolos? así es. Ese es el segundo caso. Es un proceso infectivo inicial donde se genera mayor carga viral y luego se traslada a los alveolos porque uno respira su propia carga viral. Es así, y sin embargo la manifestación clínica crítica es la que se da en los alveolos, no en los epitelios respiratorios. Por eso es como que todos estos esquemas hacen referencia más que nada a la situación del alveolo. Pero hay una fase de amplificación que se da en los epitelios. Bien, bien ahí. Bien, entonces esto lo que trataba de resumir ahora era ir un poquito más en detalle con cada una de las etapas. Yo creo que lo hicimos, pero lo vamos a repetir entonces. La función de los alvéolos es el intercambio gaseoso con los capilares sanguíneos que lo rodean, ¿sí? Y vamos a tener entonces una alta tasa de intercambio de oxígeno y dióxido en una condición normal. Cuando se da la situación de infección por coronavirus, entonces, lo que vamos a tener es la situación de inflamación por la ruptura de células del epitelio a causa de la infección por el virus,
una serie de liberación de citoquinas proinflamatorias que van a generar la permeabilización de los capilares, que esto es lo que vemos acá, estas celulitas separadas, y que van a generar, por un lado, la trasvasación de células del sistema inmune innato, que es algo deseable, pero por otro lado también la trasvasación de líquido, y eso no es tan deseable. Mientras se mantenga entonces en una situación moderada, esto se puede revertir y no tiene riesgo de vida, digamos, para los pacientes infectados. Ya cuando se transforma en una situación crónica severa, la única manera de revertir esta situación es con asistencia respiratoria, ¿no? Y es el gran escollo dentro del tratamiento, digamos, dentro de la manifestación clínica de COVID-19 es este fenómeno, ¿sí? Se saturan los centros de terapia intensiva, que son las unidades donde se tiene asistencia respiratoria mecánica, y no hay capacidad de dar la asistencia respiratoria a todos los pacientes que lo requieren. Y de ahí viene la alta tasa de mortalidad, ¿sí? Porque no hay tan alta tasa de mortalidad en pacientes que ingresan a terapia intensiva. No sé si se entiende ese concepto. Sí. Bien, bien. Asumimos que sí. No, sí, entendemos el cuello de botella. Bien, entonces, ¿cómo hace nuestro sistema inmune para reconocer las células infectadas y los patógenos? Bien, nuestro sistema inmune tiene lo que llamamos receptores de patrones de reconocimiento, ¿sí? Pattern Recognition Receptor en inglés, PRR, lo que tenemos acá arriba. Los Pattern Recognition Receptors, o receptores de patrones, son proteínas de membrana y proteínas intracelulares también, que tienen la capacidad de detectar de manera inespecífica proteínas o macromoléculas en general propias de virus y bacterias, ¿sí? Un ejemplo de todo esto sería el Toll-like receptor 4, que es el que puede identificar el lipopolisacárido, el LPS, de la pared bacteriana, ¿sí? Pero hay muchos más, ¿sí? De esta manera, una célula que une, digamos, una señal de daño se va a activar y va a comenzar a secretar citoquinas. Pero no solo las células del sistema inmune innato, entonces van a reconocer los pattern recognition, pattern recognition receptors, que le van a permitir detectar estas señales asociadas a patógenos, sino que hay otra familia de moléculas que son los patrones moleculares asociados a daño molecular, ¿ok? Que son lo que llamamos DAMPs. Entonces nuestras células del sistema inmune también se pueden activar, no solo por patógenos, sino por señales de daño celular. Y van a generar una respuesta inmune tan eficiente en un caso como en otro. En este caso estoy identificando de manera general patógenos, y de este caso estoy identificando el daño celular, ya sea producido por el patógeno o producido por otra cosa, ¿sí? Pero es el daño celular, la célula de mi organismo que fue dañada, ¿sí? Entendámoslo de esta manera. Quizás ahora en este dibujito les quede más claro. Cuando tenemos entonces el virus que ingresa a nuestro alvéolo, podríamos detectar proteínas propias del virus, y eso lo haríamos a través de los Pattern Recognition Receptor y las señales asociadas a patógenos, ¿sí? Pero además de estas señales asociadas a patógenos, que son los PAMPs, vamos a ver también que el virus infecta las células del epitelio y las mata. Y cuando las mata se van a liberar señales de daño tisular. Esas son las que llamamos DAMPs. Entonces nuestras células del sistema inmune innato van a reconocer al patógeno, van a detectar las señales de daño y van a responder con señales proinflamatorias ante esta señal, ¿sí? Estas señales proinflamatorias, en el caso del coronavirus, están principalmente representadas por dos citoquinas. Una es la interleuquina 6 y otra es la interleuquina 1 beta. Lo que vemos a la izquierda, entonces, de este gráfico, en esta zona, es
la capacidad de resolver y responder a la infección por coronavirus de manera normal, y eso requiere la actividad conjunta del sistema inmune innato, vemos acá los neutrófilos, pero también del sistema inmune adaptativo, en particular las células TCD8, que son las células citotóxicas, las que tienen la capacidad de detectar una célula infectada y matarla. Y por otro lado, tenemos la situación en la cual no se pudo resolver este proceso de inflamación, ya sea por la carga viral o porque nuestro sistema inmune fue defectuoso, y en tal caso tenemos toda la inundación del alvéolo con líquido. ¿Ok? Cristian, una Sí, consulta. ¿Estos DAMs qué son los específicamente? Damage Associated Molecular Patterns. Sí, Bien. No sé, ¿vieron apoptosis? ¿Hablaron de sí, apoptosis ustedes? Bien. sí, Uno de los eventos principales o iniciales de la apoptosis, que es como el marcador inicial de la apoptosis, es que los lípidos de la membrana eh, hacen un flip-flop y se expone la fosfatidilcerina. O sea, la sí. fosfatidilcerina es un lípido que va a estar orientado hacia el interior de la célula en condición normal, y cuando se da la célula apoptosis, la fosfatidilcerina se expone hacia afuera. ¿Sí? Mm. La fosfatidilcerina expuesta hacia afuera no provoca una señal de daño, ¿ok? Es silente. La célula del sistema inmune innato, cuando está la fosfatidilcerina orientada hacia afuera, no se activan. Sin Ah, no. embargo, si detectan parches de membrana con fosfatidilcerina orientada hacia adentro, sí se activan, ¿ok? Entonces, si la célula muere por piroptosis o por necroptosis, la fosfatidilcerina va a estar orientada hacia adentro. Y en tal caso, eso genera una señal de daño. Si la célula se muere por apoptosis, la fosfatidilcerina se orienta hacia afuera y no genera una señal de daño. ¿Sí? Ajá. Ese sería un ejemplo eh, típico. No, ¿Sí? o sea, lo pienso porque en las respuestas, por ejemplo, que son las respuestas crónicas de inflamatorias, estos DAMs, ¿tienen algo que ver? Todo. Sí, Ah, reumatitis, sí. sí, todo eso. Sí, Sí, artritis reumatoidea y estas que eh, son así. ex- todas las inflamatorias son mediadas por DAMPs. Sí, sí. Ah, Y lo que ah, tenés básicamente es una muerte de tejido de manera anómala, ya sea por fricción, por falta de factores de crecimiento, eh, hay condiciones de estrés oxidativo, nada, un montón de cosas que hacen que la célula se muera de manera no controlada y exponga señales de daño. Sí. mm, Y ahí se producen los focos inflamatorios agudos. mm. Así es. Y los receptores los trataba de resumir acá, mira. Todos estos son las distintas familias de receptores que pertenecen a los Pattern Recognition Receptors, entonces que van a detectar tanto los PAMPs como los DAMPs, ¿sí? Los señales asociadas a patógeno como las señales asociadas a daño. Los más comunes son los de la familia de los Toll-like receptors, ¿sí? Tenemos ciertos componentes de la familia de los Toll-like que está en la membrana plasmática exterior y ciertos que están dentro de la célula en endosomas. Estos están especializados entonces en la detección de microorganismos que van a infectar de manera intracelular, y estos están especializados en detectar microorganismos que vengan del espacio extracelular. Pero también tenemos los not-like receptors, los selectin-like type receptors, sensores de ADN, bien, una amplia familia. En el caso de coronavirus vamos a identificar como principales pattern recognition receptors en nuestras células los top-like receptor 3, 7 y 8, y también las señales de ácido retinoico, que son RIC1, MDA y PKR, que son básicamente señales que van a dar origen a la respuesta de interferón. ¿Mm? Bien, ahora, no solo las células de nuestro sistema inmune innato tienen la capacidad de detectar, perdón, los PAMPs y los DAMPs, es decir,
expresan pattern recognition receptors, sino casi todas las células de nuestro cuerpo expresan pattern recognition receptors. Y eso les permite montar también algún tipo de respuesta primaria e inicial contra un agente patógeno, o responder de una manera en particular a una señal de daño en el tejido circundante. Y en ese sentido les quería contar que hay un investigador que recibió su premio Nobel en 2011 por detectar y por estudiar los Pattern Recognition Receptors en la mosca de la fruta, en Drosophila. ¿Qué tule? ¿Qué tú? Los que dicen que la mosquita no sirve para nada. Lo que dicen que sos una mosquita muerta. Bien. Este investigador, Jules Hoffman, trabajaba en Francia, en la Universidad de Estrasburgo, en el laboratorio de al lado donde yo hacía mi postdoctorado, entre el 2008 y el 2012. Así que festejamos juntos su premio Nobel. Y nada, es una nota de color, es como si hoy por hoy le dieran el premio Nobel a Lorena y todo. Uy, yo la conozco, está al lado mío, trabaja al lado mío. Nada, está buenísimo. Y además era un guiño de ojo también a Lorena, que trabaja con la mosca de la fruta. Gracias, bien. Gracias. Entonces tenemos la... Sí, quizá podemos hacer algún trabajo conjunto, Lore. Encantada, che, con esto de los DAMs está bueno. Está bárbaro, sí. Tenemos el virus, que puede ser reconocido y sensado por sus señales propias que llamamos PAM, Pathogen Associated Molecular Patterns. Tenemos las células que se mueren como producto de la infección viral, que pueden ser reconocidas por los DAMs, Damage Associated Molecular Patterns, y en su conjunto tenemos a los macrófagos que van a responder a estas señales de daño, secretando citoquinas proinflamatorias con el objeto de reclutar células del sistema inmune y controlar el sitio de infección. Ahora bien, si todo esto funciona tan bien, ¿por qué falla? ¿Por qué llegamos a situaciones donde hay altos infiltrados y donde tenemos compromiso de riesgo para los pacientes? Las citoquinas que se pueden liberar son muchas, ¿sí? Y son muy complejas. Dentro del contexto de la infección por coronavirus, no solo la interleuquina 1 beta y la interleuquina 6, que son las que están acá, son las que se identifican, sino se puede identificar la interleuquina 18, interferón alfa, epsilon, lambda, TNF-alfa, quemoquinas de la familia de CCL2, CCL3, CCL7, CXCL 9, 10 y 11. Es decir, que la respuesta que se monta cuando uno la analiza de manera global es muchísimo más compleja que el grafiquito que les mostraba antes. Entonces ahora aumentamos un escalón más el nivel de complejidad y nos tratamos de imaginar de nuevo esa situación de infección del alveolo pulmonar, pero con más componentes, con más citoquinas. Entonces lo que tenemos que ver acá sería la célula infectada, ¿sí? Por el SARS-CoV-2. Vamos a tener entonces que esta célula, porque tiene sus propios receptores de patrones de reconocimiento, se va a activar, va a montar una respuesta de interferón, va a secretar citoquinas. Estas citoquinas van a tener su efecto sobre las células dendríticas circundantes, que van a amplificar la respuesta de interferón. Todo esto va a generar, junto con los macrófagos, que aumenten lo que llamamos la familia de citoquinas proinflamatorias, TNF-alfa, interleuquina 6, interleuquina 1 beta, interleuquina 18. Esto activa a los macrófagos y monocitos de los tejidos residentes para comenzar a secretar quimoquinas. Esas quimoquinas eran las que generaban la permeabilidad de los vasos sanguíneos, pero al mismo tiempo reclutaban nuestras células del sistema inmune innato. Lo que vemos acá entonces son los eosinófilos y los neutrófilos. Recuerden que estos neutrófilos eran los que podían secretar estas redes de ADN
para poder generar una malla y capturar a los patógenos en esas mallas de ADN y proteínas. Y luego tenemos entonces la capacidad de reclutar monocitos para contribuir, digamos, a la respuesta proinflamatoria establecida por macrófagos y células dendríticas. El objetivo final de todo esto es poder montar una respuesta. Esto es todo innato, ¿sí? Una respuesta natural killer, eficiente, ¿para qué? Para que se detecte a la célula infectada y se la mate y se la elimine. Ahora bien, ¿qué hace el virus frente a todo este ataque de nuestro sistema inmune? El virus tiene la capacidad de evadir las vesículas de endocitosis, escaparse cuando se da la endocitosis y escaparse del citoplasma. Eso se llama uno de los mecanismos de escape de endocitosis, ¿sí? Una vez que se escapa de la endocitosis, lo que tenemos es que los ácidos nucleicos del virus van a activar estos Pattern Recognition Receptor que les nombré antes, que eran los que podían detectar material genético dentro de la célula. Bien, tienen proteínas que pueden inhibir la respuesta antiviral interna de los Pattern Recognition Receptors. Podemos también bloquear a este nivel la respuesta de interferón, que está montada por SIGAS. Entonces, los distintos virus, los distintos coronavirus, han evolucionado de manera de generar mecanismos de escape para cada una de las etapas de señalización intracelulares luego de la infección. ¿Okay? Y esto es la clave por la cual la infección por coronavirus con tan alta frecuencia progresa hacia cuadros bastante agravados en la respuesta inmune. No se sabe muy bien cuáles de estos mecanismos de evasión están asociados al SARS-CoV-2, ¿sí? Todos estos fueron descritos para el MERS y para el SARS-CoV-1, pero se cree que, sin duda, de acuerdo a la susceptibilidad de cada persona infectada, el virus tiene la capacidad de inhibir a distintos niveles toda la respuesta inicial, que es la respuesta del interferón. ¿Por qué la respuesta de interferón es tan importante? Porque es la que le permite a la célula natural killer activarse, detectar que hay una falla en los receptores del complejo mayor de histocompatibilidad y matar a la célula infectada. Bien, eso entonces nos explica por qué en el contexto de infección por coronavirus tenemos la evolución positiva cuando se puede controlar la infección, porque la carga viral es baja, porque nuestro sistema inmune montó una respuesta competente capaz de resolver este proceso infeccioso, o no pudo controlar, la viremia es alta, los mecanismos de evasión del virus son superiores a la capacidad de respuesta de mi sistema, y entonces entro en una situación de daño agudo. Bien, por suerte no solo tenemos sistema inmune innato en nuestro organismo, sino que también tenemos un sistema inmune adaptativo. Y juntos, los dos sistemas cooperan para poder limitar los procesos de infección. Y eso es un poco lo que tratamos de resumir en este gráfico. En esta zona entonces tenemos toda lo que ya les estuve contando, toda la célula infectada por coronavirus y toda su activación de Pattern Recognition Receptors, ya sea los Toll-like, RIG1, MDA, cómo se activa entonces la vía de respuesta a interferón, ¿sí? Como lo vemos acá, pero también... Cristian, Sí, tengo una consulta, porque entonces, digamos, o sea, el virus es capaz de replicarse, pero naturalmente, y la célula entonces no puede hacer ninguna presentación de ningún tipo de antígeno de este virus en la membrana asociado a ninguna molécula de MHC. a ver, sí puede montar una respuesta en el contexto del MHC, del virus. Lo que pasa es que depende mucho
La respuesta en el contexto del MHC es buena cuando uno quiere una respuesta celular T, ¿sí? Sí, Una actividad citotóxica, linfocitos TCD8 que vayan a reconocer y maten a la célula. Sin embargo, cuando uno quiere una respuesta innata de las natural killer, no es deseable tener una respuesta MHC. Es deseable que haya una respuesta de interferón, y la respuesta de interferón te baja los niveles de MHC en superficie. El bajar los niveles de MHC en superficie permite que las células natural killer identifiquen a la célula como blanco y la maten de manera eficiente. Entonces, cuando se Pero eso para que retrasa ser la respuesta de interferón... Claro, Sí, eso es como que en realidad te retrasa la respuesta. exactamente. ¿No? Porque, Cuando se retrasa la respuesta de interferón, porque el virus tiene mecanismos de evasión para la activación de los pattern recognition receptor, lo que tenés es que tenés una respuesta innata retrasada, ¿sí? sí, Al sí. retrasarse la respuesta innata, aumenta la respuesta inflamatoria, porque no se resuelve el foco inflamatorio, y se siguen secretando citoquinas proinflamatorias, porque sigue habiendo células infectadas y sigue habiendo señales de daño y señales de virus. Y ahí es donde se genera un rulo, ¿sí?, proinflamatorio muy fuerte, que es lo que termina generando el gran daño en los pacientes. De hecho, una de las líneas terapéuticas que se usa hoy en pacientes con coronavirus grave son los inhibidores de interleuquina 6, ¿sí?, el receptor de interleuquina 6. Entonces, lo que se busca es bloquear esa respuesta inflamatoria aguda, ¿sí? Cuando uno bloquea el receptor de interleuquina 6, bloquea la inflamación aguda, tanto local como sistémica. Recuerden que la interleuquina 6 era la que daba la señal de las proteínas de fase aguda en el hígado, responsable de respuesta de fiebre, responsable de toda la respuesta masiva de proteína C reactiva, proteína de lectina, complemento, todo eso. Y hoy por hoy es el único eje terapéutico que funciona relativamente bien, el inhibidor de interleuquina 6. O sea, apagar un poco la respuesta. Apagar la respuesta proinflamatoria y darle tiempo a que se monte una respuesta eficiente. Sí. O sea, va a tardar más tiempo, pero se monta finalmente. Exactamente. Sí. Bien. Entonces, ahí, junto con la activación y con la función del sistema inmune innato, ¿no?, que es todo lo que hablamos hasta ahora, vamos a tener el sistema inmune adaptativo. El sistema inmune adaptativo, representado entonces por las células T, CD4, que son las que median la activación de la CD8 y de los linfocitos B, y de las células CD8, que son las que tienen actividad citotóxica y que pueden reconocer y matar células infectadas. Por otro lado, tenemos entonces las células B, que son las que van a poder secretar anticuerpos específicos, y esos anticuerpos específicos van a tener la función de neutralizar y bloquear la infección viral. Entonces, básicamente el equilibrio se juega a nivel del sistema inmune innato, cuán severa, cuán aguda es la respuesta inflamatoria, para dar lugar después o tiempo a que se monte una respuesta adaptativa eficiente. Y eso entonces es lo que, por ejemplo, puede... Yo tengo otra pregunta. Sí. Eso entonces, la respuesta inflamatoria evidentemente varía de individuo a individuo. Sí. Y se miden los niveles de interleuquina 6 y de TNF y de interleuquina 1, y podés tener una idea exacta de cómo es el nivel de respuesta inflamatoria. Se mide la temperatura y la proteína C reactiva. Esos son los análisis de laboratorio de rutina. Claro, y entonces o sea, ¿hay alguna correlación que yo, viste que los nenes chiquitos o sea, donde hay mayor incidencia de muerte es en los adultos, en donde por ahí puede haber una correlación entre, no sé, intensidad de la respuesta inflamatoria dada por un montón de otras cosas, versus, no sé, niños que no tengan una respuesta tan... No, o sea, trato de entender cuál sería la diferencia
¿Entre adultos y niños? Sí, y entre adultos y niños y entre, digamos, la gente que más muere, viste, que son los de mayores de 65, son los que tienen más riesgos. Y evidentemente por ahí puede montar no sé, digo yo, no sé, no entiendo, te pregunto, ¿eh? Sí. Y a ver, todo esto es nuevo, ¿no? Yo he leído varios papers al respecto. Aparentemente tiene que ver con la viremia, con la cantidad de virus, ¿sí? Tenés los chicos nunca llegan a tener altas cargas virales. Ah, Y hay determinados grupos que han mostrado que el receptor, lo vemos acá, el ACE2 y el TNPA, son receptores que maduran con glicosilaciones diferenciales a lo largo de la edad, como que van glicosilándose de manera diferente. Entonces, hay al menos algunos trabajos que he leído que sostienen que el virus tiene mayor capacidad infectiva en adultos mayores debido a las modificaciones existentes en los receptores. No lo diría como algo seguro ni como algo certero, ¿no? Yo creo que todo va evolucionando. Lo que sí vi es que las cargas virales son infinitamente más altas en adultos mayores que en chicos, y que es ah, directamente proporcional a la respuesta inflamatoria. claro. Y otra pregunta, ¿y esto de que viste que dicen que hay un montón de gente que genera anticuerpos que no son neutralizantes? Sí. ¿Me podés explicar mejor qué quiere decir eso? Sí, a ver, el, el coronavirus se llama corona porque tiene estas proteínas así que forman una Sí, sí. corona, ¿no? Que forman una punta. Dentro de esta corona hay un dominio, digamos, de esta proteína que se llama RBD, que es el Receptor Binding Domain. Es la parte de la proteína del coronavirus que se pega a ACE2. Cuando uno tiene anticuerpos que puedan pegar a ese RBD, ¿sí? Receptor Binding Domain, lo que hace ese anticuerpo va a ser evitar que el coronavirus ahora se pegue a su Sí, como receptor. que, Y eso actúa como un anticuerpo claro, neutralizante. un competidor, pero no, o sea, Exactamente, neutraliza la infección. mm, ¿Sí? El virus no se puede unir a su receptor, entonces no va a infectar a su célula blanco porque no se puede pegar al receptor. Digamos. Eso es un anticuerpo neutralizante. Y no todos los pacientes desarrollan anticuerpos neutralizantes. Eso es así. Y ah, después lo que estuve leyendo muy interesante del el lugar donde trabajé antes de venir acá a Bariloche, que es un centro de inmunodeficiencia en Alemania, es que los pacientes que, aparentemente la respuesta B, la respuesta humoral, la respuesta de anticuerpos, no juega ningún rol en la infección por coronavirus, ningún rol ni positivo ni negativo. Pacientes que tienen A-gamma globulinemia, es decir, alguna falla genética que les bloquea el desarrollo de los linfocitos B, no tienen linfocitos B maduros para nada, no tienen linfocitos B. Esos pacientes resuelven la infección por coronavirus sin ningún problema. Ninguno entra a terapia intensiva, ninguno necesita el agregado en sus tratamientos de interleuquina, de bloqueante de interleuquina 6. Son pacientes que hacen un cuadro muy, muy leve por COVID-19 y son pacientes que no tienen linfocitos B. Y después hay otro tipo de pacientes que también son A-gamma globulinémicos, es decir, que no tienen anticuerpos, pero sí tienen linfocitos B, se llaman pacientes con inmunodeficiencia crónica variable, CBID. Son distintos tipos de mutaciones que afectan a la producción de anticuerpos por los linfocitos B. Esos, que no secretan anticuerpos, pero que sí tienen linfocitos B, hacen cuadros muy agudos de infección por SARS-CoV-2. ¿no? Es decir, Mira, que no se termina de entender cuál es el rol de las células B dentro de lo que es la respuesta inmune general, ¿no? Que se monta contra la infección. Sí se sabe que no es esencial y que si no la tenés es mejor. Eso es una mira, gran paradoja.
Y es Sí. una gran paradoja en la idea de vacunar y generar vacunas con este tipo de patógenos. ¿Por qué? Porque los vacunas tienen como objetivo montar una respuesta B, una respuesta de memoria, la gran respuesta de células que van a producir anticuerpos y que van a quedarse en circulación durante años, o van a ir a la médula ósea durante años y van a conservar esa memoria del antígeno, y cuando detecten ese antígeno no, pum, van a secretar 1 kilo de anticuerpo. Bueno, esa respuesta de memoria, al menos para SARS-CoV, ¿sí? La respuesta por SARS y por MERS, no existe, no se da, no hay memoria. 6 años después de que se pasaron los brotes, no hay, ningún paciente tiene linfocitos B de memoria. Pero sí Los linfocitos T que se de curaron, memoria. ¿no? Obviamente. Sí. Y Entonces, sí linfocitos T de memoria, exactamente. claro. Mm. Entonces, aparentemente, el concepto sería, pero no hay vacunas no hay vacunas T, ¿ok? No, no. Entonces, el concepto sería que, o la idea general, digamos, que yo saco de los papers que he estado leyendo por coronavirus, es que sin duda vamos a tener casos de reinfección, ¿sí? Pero que esos casos de reinfección van a ser menos severos. O sea, como que no vas a generar memoria, no es como cuando te vacunas por la varicela, y bueno, no tenés más varicela, punto. La tuviste una vez y no tenés más. No, esto te vas a volver a infectar y vas a tener que volver a montar una respuesta, y probablemente sí tengas alguna ventaja, porque sí vas a tener memoria T, entonces sí vas a tener alguna ventaja en esa respuesta y probablemente la puedas resolver mejor, pero sí va a existir coinfección. Y es un poco lo que se está viendo ahora en China, ¿no? Que ya ha habido casos de infección. Pero, y otra consulta, que a mí me parece súper interesante esto, porque, digamos, la respuesta humoral es policlonal. Está bien, vos no tenés neutralizantes, pero tenés otros que podrían ayudar a reconocer ese antígeno, pero parece que tampoco ayuda de nada. Digo, ¿no sería una ventaja para poder, en todo caso, responder más rápido a la infección, tener esos anticuerpos memoria, aunque no sean neutralizantes, que puedan reconocer al virus? No sé, pregunto. No, 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 No. no, no. La verdad, lo único que funciona en infecciones virales son los neutralizantes. Y de hecho, por ejemplo, bueno, saliendo un poco de lo que es COVID, ¿sí? Pero si vamos a dengue, por ejemplo, ¿sí? Dengue tiene 4 serotipos diferentes virales, ¿sí? Y uno se infecta con un serotipo, y si bien tiene todo un cuadro inflamatorio severo y tiene, la verdad, la pasa muy mal, porque tiene muchísima respuesta a interferón, el interferón da dolor en los huesos, la respuesta inflamatoria es muy severa en el dengue. Puede montar una respuesta eficiente, ¿sí? Puede tener una respuesta eficiente contra el dengue tipo 1, por ejemplo, que es el más común en Argentina. Ahora, si me infecto con dengue tipo 2, el problema es que mis anticuerpos reconocen al virus, pero no son neutralizantes. Entonces contribuyen en la infección, Claro. ¿sí? Mm. Porque el virus del dengue va a infectar células nuevas, porque le abrís la puerta a infectar otras células, aquellas que van a captar el anticuerpo en superficie. Y ahí es donde existe la complicación de la infección por serotipos diferentes de dengue, ¿sí? Entonces, ante infecciones virales, la respuesta eficiente es la neutralizante. Es como el Y, concepto general, ¿no? No es que no haya claro. excepciones. Pero... ¿Y qué sabes de esto? Viste que Alberto Kornblith decía que para él la terapia más eficiente era la de estos péptidos justamente que compiten con el sitio de unión al ACE, ¿no? Al receptor ACE o el TMPR. ¿Sabés si eso está Sí. funcionando o no? Mira, yo soy parte de un proyecto de investigación con la Universidad de Quilmes y con Mauricio, tratando de investigar eso, pero no he leído ningún paper donde lo hagan. Pero sin Ah, duda sabemos que hay varios grupos tratando de hacerlo.
Mm. Nosotros estamos trabajando con diseño in silico de péptidos y ya tenemos todos los péptidos para expresar la proteína de coronavirus y empezar a probar los péptidos que diseñamos en laboratorio. Pero bueno, tenemos que poder volver al laboratorio. Claro. Ah, bueno. Sí, 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 sí. Yo creo que puede tener su aplicación, al menos de manera concertada con otros tratamientos, ¿no? Nada es único. Los péptidos tienen una vida media corta, se degradan fácilmente, tienen varias cosas negativas los péptidos, ¿no? Si bien son baratos y fáciles de producir, tienen muchas contras también. Pero bueno, es una línea más, digamos, que contribuye en ese sentido. Claro. Y en esto de las terapias estas de que con plasma, o sea, básicamente, digo, ¿se podría hacer terapia con células T de memoria? No, lo que sí se puede hacer es con los pacientes que tienen plasma neutralizante, generar monoclonales. Ah, Y cuando uno genera monoclonales, lo que tratás de hacer después es una transferencia de inmunoglobulinas, ¿sí? Lo mismo que se hace con un suero antiofídico o con... Hoy por hoy la inmunoterapia es eso, digo, ¿no? Es la utilización de anticuerpos para bloquear o para estimular distintos receptores, en el caso del cáncer o de las respuestas inmunes. Entonces es una manera, digamos, si uno detecta pacientes que tienen anticuerpos neutralizantes, se pueden sacar los linfocitos B y se pueden generar anticuerpos monoclonales. Y eso sí es una línea terapéutica interesante. ¿y esa la están haciendo acá? Esa acá no, conozco un grupo en Inglaterra de gente así conocida que están tratando de ir en esa dirección. Lo que es bastante complicado de producir de manera masiva, ¿no? Pero, o sea, se tarda mucho en desarrollar los monoclonales, en caracterizarlos y en producirlos de manera masiva. 1 año fácil. Claro. No son primeras líneas de respuesta que uno trataría para dar respuesta inmediata a una pandemia, ¿no? Son más a largo plazo. Claro. Good. No tengo más preguntas, señor juez. Bien, qué suerte, porque terminamos. Sí, Ah, mirá qué bien. Qué on time. sí, sí. Sí. Nada, les quería de nuevo como volver a mencionar el tema de que esta era una serie, digamos, esta presentación forma parte de una serie de charlas del sistema inmune, obviamente focalizando en innato, ¿no? Y no recorrimos casi nada de adaptativo, las nombramos un poquito a función de las células T, de las células B, pero bueno, como falta mucho, ¿no? Dentro de lo que es sistema inmune, como para poder comprender en su totalidad toda la función. Nada, eso solo. Para el año que viene, continuará. Esperemos que sí, esperemos continuar con otra cosa, no sea coronavirus. Y que sea Buenísimo. No sé. presencial además, ¿no? ¿Te imaginas? Volver a la Ah, clase presencial. sí, no sé, ya Todo qué con el sé pelo yo. largo. Claro. No sé, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Pues yo hice un montón. Aún No, no. yo no tengo ninguna. Hay que procesar más la información. Sí, Bueno, yo. va a quedar el video colgado para que se pueda repasar. Eran las diapositivas muy completas, así que hay mucho para volver a releer. Gracias, que están súper interesantes. Oh, gracias. La presentación estaba armada a modo de clase virtual, por eso tiene mucho texto y tiene la intención de que cuando uno vaya de nuevo a la presentación, no dependa de lo que se dice o de la parte explicada, sino pueda leer y pueda sacar toda la información de ahí. Esperemos.